Hola, mi nombre es Elvis Ramírez y voy a resolver el problema número 1 de la guía 16. El problema nos plantea lo siguiente. Un camión de 4.000 kilogramos se desplaza hacia el norte con una velocidad de 100 kilómetros por hora sobre cierta autopista, en la que se encuentra también un automóvil de 2.000 kilogramos que se desplaza hacia el sur a 70 kilómetros por hora. Nos pregunta, situación A. En un instante en que los vehículos se encuentran a una distancia de 1.5 kilómetros, acercándose el uno al otro, ¿a qué distancia el camión estará de su centro de masa? Y el literal B nos dice, ¿cuál es la velocidad de su centro de masa, magnitud y dirección en relación a la carretera? ¿Cuál sería la velocidad en relación a la del automóvil? Por lo que ahora resolvemos el literal A, que dice cuál sería la distancia del centro de masa. Por lo que aplicamos la fórmula de la posición del centro de masa, la cual nos dice que es la masa 1, la posición 1, más masa 2, de posición 2, todo esto dividido para la sumatoria de las masas. Reemplazando los datos tenemos que aquí tenemos 4.000 kilogramos, pero si establecemos nuestro marco de referencia a la altura del camión, entonces tenemos que el desplazamiento aquí es 0, luego esto sumado más la masa del automóvil, que es 2.000, y la distancia que separa nuestro eje de referencia, que es 1.5 kilómetros, y esto lo dividimos para el sumatorio de las masas. Al resolver esto obtenemos que la posición del centro de masa está ubicado a 0.5 kilómetros, y esto es con respecto al camión, o sea, está más cerca del camión que del automóvil, está más o menos por aquí. Luego literal B nos pregunta cuál es la velocidad de su centro de masa en relación a la carretera, y luego cuál es la velocidad en relación a la del automóvil. Primero resolvamos la velocidad de la carretera. Aplicamos la fórmula de la velocidad del centro de masa, la cual nos dice que es la masa 1, la velocidad 1, más masa 2, velocidad 2, dividido para el sumatorio de masas. Por lo que reemplazamos aquí, tenemos que el camión de 4.000 kilogramos se dirige al norte con una velocidad de 100 kilómetros por hora, más las 2.000 kilogramos del auto, pero esta, como viene en dirección contraria, sería con signo negativo la velocidad, por lo que igual sería menos 70 kilómetros por hora, y el sumatorio de masas. Por lo que resolviendo esto nos quedaría que la velocidad del centro de masa en relación a la carretera es igual a 43,33 kilómetros por hora. Ahora nos pide también hallar la velocidad con relación al automóvil, por lo que tenemos que analizar esto ya no a partir del camión, sino a partir del auto. Por lo que también aplicamos la fórmula de la velocidad del centro de masa, solo que esta vez tenemos que tomar en cuenta las velocidades relativas entre el auto y el automóvil, por lo cual también sería masa 1, velocidad 1, la misma fórmula acá, pero simplemente cambiamos los datos de la velocidad. Primero los 4.000 kilogramos del camión, y ahora según la perspectiva del automóvil, se va a acercar con los 100 kilómetros por hora originales del camión, junto con los 70 kilómetros por hora que tenía el automóvil en contra, por lo que los 2.000 kilogramos del automóvil, el cual lo tomamos como inerte, ya que es el camión el que se acerca al automóvil, y al final el sumatorio de masas, por lo que esto de aquí se hace 0, y resolviendo esto nos queda que la velocidad del centro de masa en relación al automóvil es de menos 113,33 kilómetros por hora. Un proyectil se lanza con una rapidez de 30 metros sobre segundo, con un ángulo de 30 grados respecto del horizontal. A los 2 segundos explota en dos partes iguales.
Medio segundo después de haber explotado, una de las partes cae justo en la mitad del alcance que hubiese alcanzado el proyectil si éste no hubiera explotado. Determinar la posición del segundo pedazo justo al instante que el primero está en el suelo. B. La energía cinética del proyectil justo antes de explotar y compararla con la que tiene justo después de explotar. Ya, para la resolución de este problema que pertenece a la guía 16 y es el problema número 2, debemos de hacer y calcular los desplazamientos tanto en X como en Y de nuestra bala, nuestro proyectil en este caso. Sabemos que el proyectil no se va a desplazar en el eje Y, sino va a desplazarse solo en el eje X, por lo tanto el desplazamiento en el eje Y es 0. Tenemos nuestra fórmula que ya ha sido mencionada en anteriores videos, donde es velocidad inicial por seno del ángulo por el tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, que es parte de uno de los ejercicios de cinemática. Ahora, como nosotros nos han proporcionado los datos, tenemos que la velocidad inicial es 30 metros sobre segundos, el seno del ángulo es 30 grados, por el tiempo de vuelo, que es lo que nosotros vamos a calcular en este momento, ya que el desplazamiento en Y es 0, menos un medio de la gravedad, que en este caso es 9.8, por el tiempo al cuadrado, que es el tiempo de vuelo que vamos a calcular. Despejando el tiempo de vuelo, tenemos que el tiempo de vuelo es igual a 30 sobre el seno del 30 por 30 y realizada esta operación nos da 30 sobre 9.87 y nos da un tiempo de vuelo de 3.6 segundos. Ese es el tiempo de vuelo que utiliza o que recorre nuestro proyectil cuando se desplaza en nuestro eje Y. Ahora, para el desplazamiento en el eje X, tenemos la fórmula ya proporcionada, que es velocidad inicial por coseno de teta y por tiempo. El tiempo que nosotros vamos a utilizar aquí es el tiempo de vuelo obtenido en el literal anterior, y tenemos que R viene a ser el desplazamiento en el eje horizontal, donde R es igual a la velocidad inicial, que es 30, por el coseno del ángulo, que también es 30, y por el tiempo de vuelo, que es 3.06 segundos. Al hacer nuestro cálculo, sabemos que R es igual a 70. Si no hubiera explotado, la posición del mismo, como analizamos, sería en el tiempo de 2.5 de vuelo, representará lo que es el centro de masa de los pedazos para ese instante. Uno de ellos llega al suelo justo en ese instante, por lo tanto, dado que caerá a la mitad de R, las coordenadas es 39.75. Como tuvimos en la parte anterior, el principio de literal A, nos salió que nuestra R es de 79.5 metros. Ahora nosotros vamos a tomar el centro de masa dividiéndolo para 2, y nuestro centro de masa va a ser igual a 39.75. Ese va a ser nuestro dato en x1, el desplazamiento que tuvo en x1 a los 2 segundos. Con este dato que tenemos aquí vamos a repasar nuestras fórmulas. Sabemos que al inicio en el eje Y no existe desplazamiento vertical, por lo tanto eso es de 0, y nos queda que Y sub m, que ya obtuvimos, que fue 6.9, es igual la masa 2 sobre la masa total, viene a ser un medio, y Y sub 2 es el que vamos a despejar. Vamos a ver el alcance que tuvo en este punto. Ahora tenemos que Y sub 2 es igual a 13.8 metros. Lo mismo hacemos con el desplazamiento en X, pero nosotros sí tuvimos un X sub 1 al momento de que el proyectil se desplazó. Por lo tanto, al reemplazar X sub m es 65 metros, es igual a ¿cuánto? A un medio de nuestra X sub 1, que es el que encontramos, que fue 39.75, más un medio de X sub 2, que es lo que vamos a despejar. Despejando esto nos queda que X sub 2 es igual a 90.2 metros. Y esta es una de las coordenadas que nosotros tenemos, que es 90.2, 13.8.
aceleración a los 2 segundos nos dio igual a 52 metros, 10.4 metros. Vamos a analizar la velocidad justo después de explotar el pedazo, y del pedazo que llega al suelo es la siguiente. Decimos que la velocidad del primer pedazo del 1 es igual a cuánto, a menos 24.5. Y con la resolución de nuestro problema, ahora vamos a tomar un tiempo, en este caso de 2.5 segundos. El tiempo que nos pide nuestro problema es de 2 segundos, pero vamos a analizar cuál es el alcance máximo que tiene nuestro proyectil, es decir, el alcance horizontal máximo que va a tener uno de nuestros pedazos al momento de explotar nuestro proyectil. Entonces vamos a coger un tiempo de 2.5 segundos. Como queremos sacar el centro de masa, tanto en el eje X como en el eje Y, sabemos que centro de masa es igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo por el tiempo. Como nosotros ya tenemos todos nuestros datos, vamos a proceder a reemplazar la velocidad inicial que salió de nuestro proyectil es 30 por el coseno de 30 y por el tiempo que elegimos, que es 2.5. Nuestro X máximo va a ser igual a 65 metros. Quiere decir que el proyectil al momento de explotar, el alcance máximo que va a tener es de 65 metros si nosotros tenemos como referencia el desplazamiento en X. Ahora, para el desplazamiento en Y, el centro de masa en el desplazamiento en Y es lo mismo, sino que lo que cambia es el seno del ángulo, y estamos tomando otro eje de coordenadas. Ahora decimos que Sm es igual a la velocidad inicial, que es 30, por el seno del 30, por el tiempo que hemos tenido, que es 2.5, menos el 1/2 de la gravedad, poniendo la misma fórmula cinemática, 9.8 por el tiempo, que es 2.5 al cuadrado. Y nos da un Y máximo, que es de 6.9 metros. Va a ser el alcance que va a tener en este punto nuestro último proyectil. Este va a ser igual a 6.9 metros. Ahora vamos a calcular las energías cinéticas, tanto antes de explotar nuestro proyectil y después de explotar nuestro proyectil. Como sabemos, la energía cinética, la fórmula de energía cinética es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Analicemos el punto antes. Nosotros sabemos que antes partió desde el reposo, por lo tanto la masa y la velocidad inicial no existe, es cero. Entonces nosotros tenemos que la energía cinética antes es igual a un medio de la masa, en nuestro caso la masa es 1, por la velocidad final que tuvimos, que es de 26.4 al cuadrado. Entonces decimos que la energía cinética antes nos da igual a 697 joules. Ahora analizamos el punto después. En el punto después nosotros sabemos que sí existe una velocidad inicial, ya que tomamos en cuenta desde cuando explotó el proyectil, y decimos que su velocidad inicial, que ya la calculamos, la masa es 1 y la velocidad inicial es de 33.8 al cuadrado más un medio de la masa, que sigue siendo 1, por la velocidad en este caso, que es 77 al cuadrado. Y decimos que nuestra energía cinética después es de 3535.7 joules. Tenemos las dos energías cinéticas, tanto antes como después. Bueno, somos el grupo número 8 y ahora vamos a resolver el problema 3 de la guía 16. El problema dice calcular la posición del centro de masa de los objetos que se muestran en la figura. Suponga que la densidad superficial es uniforme para todos. Tome como origen de coordenadas la esquina inferior izquierda. Entonces, este es el objeto del cual hay que calcular el centro de masa y nos da sus longitudes en cuanto a una constante A. Entonces nos dice que tenemos que poner el origen de coordenadas en la esquina izquierda, de aquí, y lo hacemos. El eje X, el eje Y. Entonces, para proceder a calcular el centro de masa, debemos tener masa y longitudes. Y para este problema, la masa para nosotros va a ser el área, ya que nos dice que
la densidad superficial es uniforme para todo el objeto, entonces podemos asumir que el área va a ser la masa de cada objeto. Entonces primero vamos a dividir esto en dos objetos, considerando este rectángulo superior como uno y el cuadro pequeño de abajo como otro. Entonces, para hallar la posición del centro de masa, vamos a tener el centro de masa con respecto a dos coordenadas, en X y en Y. Entonces, para la coordenada en X, vamos a tener la masa del primer objeto por la posición del primer objeto, más la masa del segundo objeto por la posición del segundo objeto, dividido para la sumatoria de las masas. Entonces, la masa del primero va a ser 3A por A, ya que es el área del primer rectángulo. Esto mide 3A y esto A. Y eso multiplicado por la X1, que es la posición del centro de masa de este rectángulo, el cual se encuentra aquí, justo en 1.5, ya que es la mitad de 3. Ese va a ser en X la posición del centro de masa de este objeto. Por eso va multiplicado por 1.5A. Y el segundo objeto, su área es A por A, como pueden ver aquí. Entonces A por A multiplicado por la posición de su centro de masa, que va a estar justamente aquí en 1.5 también. Entonces por eso 1.5A. Y los dividimos por la sumatoria de las dos áreas, 3A por A más A por A. Luego obtenemos la siguiente expresión, y al resolverla obtenemos que en X la posición del centro de masa del conjunto está en 1.5A. Eso quiere decir en X está aquí. Entonces ahora, para calcular la posición en Y del centro de masa del objeto, seguimos la misma lógica. La masa 1, el área de este rectángulo, 3A por A, por Y1, que va a ser la posición del centro de este rectángulo en Y, que si nos damos cuenta esto mide 1, entonces en la mitad va a estar en 0.5, por eso va un medio A. Y ahora para el rectángulo tenemos otra vez que el área es A por A, la masa, y multiplicado por el centro de este cuadrado en Y. Si nos damos cuenta está en 0.5, pero negativo, entonces menos un medio A. Abajo de nuevo la sumatoria de las dos áreas, que serían las dos masas, 3A por A más A por A, y procedemos a resolver, con lo cual obtenemos que la posición en Y del centro de masa de todo el objeto va a estar en 0.25A. Entonces, habíamos dicho antes que la posición en X era 1.5A aquí, y en Y va a ser de 0.25, o sea que aquí en la mitad. Y podríamos decir que aquí, justo en este punto, en 0.25, se encuentra el centro de masa de esta figura.